poder del acuerdo. En el poder del acuerdo su presencia se derrama. En el poder del acuerdo su nombre se alaba y es glorificado en ese poder del acuerdo. Porque dice el libro de Reyes que cuando el rey Salomón inauguró el templo para adorar a Dios, una unción descendió que no podían los levitas adorar del peso de la unción pureza que caía. Y nosotros, cuando estamos en el lugar santo, debemos de adorarle a Él. Amén. Venga cansado, venga abatido, venga como usted venga, cuando usted comienza a adorarle, comienza a fluir un descanso en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el que nos riega, es el que nos hace descansar, es el que nos hace erguir nuestra cabeza para sacarnos de la angustia, de la tristeza, del dolor, para sacarnos de esa incredulidad que hemos tenido durante el día o ese afán que hemos tenido durante el día. Por eso es que el Señor dice que su palabra se renueva en nuestra vida cada momento. ¿Y cuál es ese momento? Cuando nosotros le permitimos. Porque cuando nosotros le permitimos adorarle a Él, Él se manifiesta en nosotros. Su presencia se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Yo necesito, es un toque del Espíritu Santo. Yo no sé qué. Yo necesito ese toque y le pido a Él que me toque a mí, toque a mi familia y toque todo lo mío. Aleluya. Para que todo sea cambiado. Amén. Para que todo sea transformado. Mire, maravilloso el Espíritu Santo porque nos lleva a una dimensión diferente cuando nosotros le adoramos. Usted puede amanecer cansado, no se levanta a orar porque se levanta tarde, pero cuando usted comienza a adorar a Dios en el café, en el baño, sale hacia el carro, agarrar la camioneta o agarrar el metro, lo que vaya a agarrar el transporte que vaya a agarrar, usted comienza a adorar a Dios y comienza la atmósfera a ser transformada. Comienza a fluir una atmósfera diferente, una transformación diferente. Amén, hermano. Porque nosotros estamos constituidos por Dios para adorar su presencia. Porque el Señor nos llama adoradores de su prado, adoradores de Él, adoradores que le amemos en espíritu y en verdad. Porque hay veces que cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios y la adoración es más terrenal por la angustia o por lo que estemos pasando, la presencia del Espíritu no se va a mover en nosotros. Pero cuando nosotros soltamos los niveles terrenales y dejamos que fluya en nosotros los niveles espirituales, nosotros seremos diferentes. Amén. Estaba hablando el lunes con el pastor Eusebio, que tuvo casi 2 horas pegado conversando con él y era hablando del Espíritu Santo. Amén, hermano. Porque la iglesia en este tiempo ha perdido el respeto hacia el Espíritu Santo, ha perdido el amor, ha perdido la consagración a esa presencia viva. Porque la iglesia primitiva antes, cuando se reunían a adorar a Dios, eso era una adoración íntegra para Dios. No había celular prendido, que en aquel tiempo no lo había, pero no había aquella murmuración de conversación, no había aquello que usted está oyendo la palabra y le da la gana de ir al baño. No, en la iglesia primitiva todo estaba unánime. Amén.
Porque cuando usted está comiendo, mire, cuando usted está comiendo, no sé si usted es igual a mí, pero cuando yo estoy comiendo yo no atiendo ni teléfono, porque estoy comiendo. Cuando estamos adorando a Dios debemos de tener una conexión directa con Dios, para que pueda fluir en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel salió con Moisés, pero salió como inconforme. ¿Y cuál era la inconformidad del pueblo del Señor? La carne, el alimento, la comida. Pero no se daban cuenta que estaban dando vueltas caminando y las sandalias iguales y la ropa igual, no se le deterioraba. Pero se daban de cuenta era del alimento que ingerían. Hermanos queridos, si nosotros, mire, hay muchos creyentes que dicen: hermanos queridos, ¿cómo estás? Prosperado, bendecido y en victoria, pero con la cara como si estuviera comiendo limón. Para usted abrir los cielos, tiene que tener una comunicación con el Espíritu Santo. Si usted dice prosperado y en victoria, tiene que sonreír a la persona y a Dios. Porque cuando usted sonríe es porque usted está alegre. Pero cuando usted dice estoy bendecido, prosperado y en victoria, y esa cara toda arrugada, quiere decir que ahí no hay nada. Amén, hermano. Y el Señor, nosotros no lo podemos burlar. El Señor es un Dios de paciencia, pero Él conoce nuestro corazón. Y como conoce nuestros corazones, sabe cuando nosotros estamos tristes, angustiados, dolidos, cansados, cargados, abatidos y desesperados. Porque hoy la humanidad anda desesperada por todo. Los jóvenes a salir de las naciones y antes de llegar a una nación a otra perecen. ¿Por qué? Porque llevan un afán. Y muchos cristianos que están en el Señor viven afanados, y el Señor no dio de afán. Cuando usted le cree a Dios, debe de tener un estancamiento, una paciencia, para que Dios pueda mirar que usted es una persona que sed y hambre tiene para buscar su presencia. Aleluya, qué silencio. ¿Sabe? Marta se turbaba en cada dificultad que tenía. Y Marta no conoció a Jesús como el Hijo de Dios. Marta conoció a Jesús como su hermano. Marta conoció a Jesús como su familia. Pero María no lo conoció como hijo, aunque lo tuvo en su vientre 9 meses. Porque sabía que Jesús lo que hablaba no era terrenal, no era de este mundo. Jesús hablaba palabras celestiales, pues María buscaba oír las palabras de Jesús. Muchas veces el creyente cae en tribulación. ¿Por qué? Cae en angustia. ¿Por qué? Cae en tristeza. ¿Por qué? Porque no se da de cuenta que el Dios que le ha llamado es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios invencible, es un Dios que no tiene fin. Y el que le alaba se goza. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos? Que le estaba hablando ayer el pastor Eusebio, que la iglesia cristiana, los predicadores, los guiadores de las ovejas de Dios, hablan es: Dios te va a dar un carro, Dios te va a bendecir,
Dios te va a prosperar y Dios te va a dar una casa y Dios te va a dar esto. Pero cuando usted llega al lugar donde usted vive, Señor, ¿qué sucede con lo que me has prometido? Pero Dios no ha prometido nada. Que Él dice que todo lo que tú pidas, Él te lo dará. Todo. Pero es a su tiempo. Amén. Hay momentos. Por eso dice la palabra que el don profético no está muerto, está vivo. Pero es el don. Cuando el don profético se revela, lo revela Dios por medio de su Espíritu, es para alguien. Y la palabra sale para la persona que lo necesita o las personas que lo necesitan. Entonces, cuando nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo, seremos personas transformadas, seremos personas diferentes. Amén. Mira, la iglesia primitiva nunca murmuraban entre sí, sino lo que hablaban era de traer a los apóstoles cuando se reunieran, de dar el primer fruto de su cosecha, de entregarle a Dios para ellos recibir de Dios. Hoy en día hay muchos que ni le sirven a Dios, y si le sirven a Dios están esperando que Dios derrame la bendición sobre ellos. Hermanos queridos, nosotros lo primero que tenemos que estar buscando es lo espiritual. Porque si nosotros no crecemos a lo espiritual y no crecemos a lo físico, a lo económico nos cuesta crecer. Y si viene el crecimiento a lo económico, se va a ir. ¿Por qué se va a ir? Porque no estamos crecidos en lo espiritual. Salomón le hablaba al Señor y le oraba. Y el Señor le dijo un día: pide lo que quieras y te lo daré. Y le dijo Salomón: Señor, yo soy un muchacho joven y hay un pueblo tan grande que yo soy pequeño. Quiero que me des sabiduría. Salomón no pidió más nada, pidió por sabiduría. Los enseñadores de la palabra hoy en día, lo que le meten al pueblo del Dios es la riqueza. Pero si no creces espiritual, ¿cómo creces en lo económico? Hay un devorador que se llama compra-compra. Ese es un devorador que existe en los seres humanos. Ese compra-compra es que lo que llega a tu bolsillo te da ansia de gastarlos. Y si no tienes en que gastarlos, sales a la calle y vas viendo. Y lo que consigue, esto era lo que iba a comprar. Y lo compraste. Pero no te das cuenta que no lo necesitas. Porque ese devorador de compra te ha tomado. Nosotros los hijos de Dios debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Mire, el Señor dice en su palabra que nuestro sí debe ser sí o nuestro no, no. Hoy en día, ¿por qué muchos creyentes se la pasan atados a la miseria? Hermano, préstame 50 y cuando cobre te lo doy. Usted se ríe, pero es cierto. Pero cuando el hermano te ve que tú le debes los 50, da la vuelta por la plaza ya y se va. Y no se da de cuenta que es un esclavo. Porque el que no paga es el esclavo del que le ha prestado. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos de dar. Porque cuando tú das, recibirás. Pero cuando prestas, tú estás esperando que te paguen. Pero si aquel busca olvidarse que te quitó prestado, lo que va a agarrar es molestia. Pero si tú lo regalas, Dios te lo multiplica. Amén, hermano.
Dios te lo multiplica. Ahora, porque fíjese usted que yo estaba hablando esto con el pastor, porque las iglesias han caído en una apatía espiritual. Ahorita no dejan mover al Espíritu Santo sino la palabra del hombre. Si el Espíritu Santo no se mueve en la casa de Dios, el pueblo está vacío. Porque nosotros damos la palabra en el servicio. Hoy hay una palabra para usted, pero el Espíritu Santo debe ministrar su vida. Para que usted llegue a su casa y usted se siente y usted comienza a escudriñar las escrituras del Señor. Y cuando usted está escudriñando las escrituras, viene el Espíritu Santo y le trae la sabiduría, la revelación de la palabra que usted está oyendo, o que está leyendo, o que está viendo. Por eso el Señor dice que esta generación es generación de víboras. Porque muchos le buscan de labios, de mente, pero poco le buscan de corazón. Yo sé que aquí no hay de esto. Amén. Yo sé que usted ama al Señor y usted le permite al Espíritu Santo que le toque su vida. Mire, hay un hombre que está en la Biblia que era muy sabio, y él se llamaba ¿quién? Nicodemo. Nicodemo era un sacerdote en la casa del Señor. Pero Nicodemo, la sabiduría que tenía era terrenal. Pero cuando comenzó él a indagar quién era Jesús, vino a Jesús una noche y le dijo: Rabí, reconozco que lo que tú hablas no es de este mundo. Y así hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos que predican la palabra, pero no viven la palabra. ¿Pero por qué no viven la palabra? Porque no tienen un enseñador de la palabra de Dios. Estaba hablando hace rato al hermano Luis de que las obras que no hizo Jesús, dice la palabra que nosotros las haríamos. Las que no hizo Jesús cuando estaba en la tierra. ¿Y cómo Jesús hacía las obras en la tierra? Porque Jesús era espíritu, pero también era humano. Jesús sentía dolor y sentía hambre. Y por eso es que los ateos le dicen el comelón y el bebedor de vino. Porque Jesús comía, tomaba vino. En sus tradiciones judías. Pero Jesús no se contaminaba. Jesús vivía una vida para Dios. Es maravilloso, mis queridos hermanos, vivir nosotros la vida para Dios. Porque miren, la palabra dice las bienaventuranzas, que bienaventurados los que oyen y enderezan su vida a caminar ordenadamente en rectitud y obediencia a Dios. Somos bienaventurados aquellos que enderezamos nuestras vidas. Porque si nosotros no enderezamos nuestra vida nosotros mismos, ¿quién nos la va a enderezar? Nadie. Nadie nos lo va a enderezar. Porque los espíritus inmundos que entran en la persona lo traen a una confusión espiritual, pero no lo traen a una liberación espiritual. El Espíritu Santo nos trae a nosotros a una liberación espiritual y a una enseñanza espiritual, para que podamos vivir nosotros en lo espiritual. Porque Jesús ayunó 40 días
noches. ¿Y quién se le presentó? El Dios de este mundo. Cuando usted anda en los caminos del Señor y busca ordenar su vida, usted debe saber que alguien le va a meter pies. Pero usted tiene que levantar sus pies. Y el paso corto que tiene, estírelo más. ¿Para qué? Para que el Señor vaya levantando sus pies. Como de sierva, como dice el rey David en sus salmos. No es fácil. No es fácil no tener casa. Y yo le diga, Dios te va a dar tu casa. Pero si yo lo creo, yo la recibiré. Amén, hermano. Porque Dios es un Dios de propósito, de proyecto. Un Dios que cumple su palabra. Un Dios que no te deja vivir en tormenta. Porque Él creó la tormenta para Satanás y sus demonios, no para sus hijos. Si llega la tormenta a ti, tienes que sacudirla y la tormenta saldrá. Amén. Pero ¿cómo la vas a sacudir? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que yo tengo dinero. Hay muchos que dicen, pero si yo no tengo dinero, como diezmo. Si no tengo dinero, como. Si no tengo dinero, como doy. El Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué hablan de nosotros o qué hablan de mí? Por ahí le dice uno de los discípulos que nosotros no obedecemos al César porque no damos el tributo. ¿Y qué le dijo a Pedro? Ve, saca un pez y ahí están 2 monedas. Paga tu tributo y paga el mío. ¿Y usted cree que el pez tendrá moneda? No. ¿Qué nos enseña el Señor en esa parábola? Que para Él nada es imposible. Amén, hermano. Nada es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Pero hay que creerlo. Y cuando usted le cree a Dios, todo es posible, hermano. Todo es posible. Nicodemo entendía que Dios, que Jesús no era de este siglo, no hablaba las palabras de este siglo, pero nunca abogó porque, por decir en la sinagoga, ese hombre que anda por allí es el Hijo de Dios. Nunca. Mire, anoche estuve yo con el hermano Víctor orando por allí en unos negocios. Y había una muchacha joven que apenas entramos, se salió del negocio y se paró en la puerta. Y cuando nosotros veníamos saliendo del negocio, se paró más adelante. Me quedé viéndola y le digo, mira, usted perdió su bendición. Porque a todos los uní y todos declararon la palabra de Dios. Pero ella se salió de la bendición. Y cuando hay alguien que se sale de la bendición, ¿qué cae sobre ellos? La maldición. ¿Y qué es lo que pasa con muchos creyentes? Que no tienen fe, que no confían. Y en vez de arrebatar la bendición, se van a caer a la maldición. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo, hermano. Si yo le digo a usted no come la basura, usted debe creer que no van a comer basura. Porque yo no lo he comido, usted tampoco la comerá. Porque todos somos iguales. ¡Aleluya!
pastor me dice, mira chico, nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo. Le digo, grandes cosas. ¿Por qué grandes cosas? Porque yo le temo al Señor y yo lo que Él me ponga a hacer, yo lo hago. Todos debemos de hacerlo. Pero debemos de discernir las voces. Quien nos habla, si es nuestra concupiscencia mental, si es el Dios de este mundo o si es el Espíritu Santo. Para no caer en errores. Para que cuando usted vaya a dar una palabra, la palabra que salga de su boca sea una palabra de edificación para la persona que le estoy oyendo. Amén. Amén, hermano. Amén. Por eso es que cada uno debemos de ser, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para las grandes cosas. Porque todo lo que usted pide, el Espíritu se lo da sin desesperarse. El sábado tuvimos en el retiro que estaba mi hermano Luis y aquello fue maravilloso. La gente primero, cuando los hermanos me ven tanto estresado, le digo, no, yo soy un ogro. Yo vine aquí a ayudar a ustedes, a que ustedes aprendan. Hermanos, nosotros somos una iglesia de ¿qué? De administración, de liberación, de milagro. Entonces cada persona que llegue aquí debe de buscar de conocer esa esencia y no ponerse ahí. Es que a mí no me gusta eso. Es que a mí me da asco eso. No, suéltese. Porque si Dios lo trajo aquí, lo trajo para algo. Amén. Y algo bueno. Amén. Y cuando usted hace lo bueno de Dios, usted será bendecido por Dios. Aleluya. Y me dice el pastor Don Sacar, bueno pastor, yo no sé, haz tú lo que el Señor te haga con los hermanos. Comenzó a caer una unción y aquello fue tremendo. Hermanos queridos, en la montaña eso es fabuloso. Por donde quiera caía uno. ¿Y por qué es eso? Porque cuando nosotros disponemos buscar su presencia, Dios ministra nuestras vidas. Amén. Hay en nosotros que se pegan escorias. ¿Y cómo la limpia Dios? Cuando nos sumergimos en su palabra y en su espíritu y arranca esa escoria el Señor y nos la quita. Pero cuando las personas hacen o se hacen religiosos, el Espíritu Santo no puede ministrarlo. Mire, yo tenía un tío, y ya vamos a entrar en el mensaje porque este no es el mensaje. Yo tenía un tío que era cristiano, pero era de esos cristianos religiosos. Y le salió una llaga en la pierna. Y un primo de mi mamá le dice, mira, ¿quién conoce el bejuco de cayena que llaman? De cadena de esa, ajá. Le dice, dígale a Castro que agarre y queme el bejuco de cayena. Y ¿cómo se llama? Lo estrille. Ajá. Y haga un polvito. Pero cuando se lo vaya a echar, que se ponga una madera en la boca para que el grito no sea tan fuerte. Porque eso es que pica. Entonces decía que no, que el Señor le iba a sanar. Y eso acontece en este tiempo. Hay personas que están enfermas y dicen que el Señor me va a sanar. Pero si el Señor dejó la ciencia, vaya a la ciencia, hágase el chequeo, pero confíe en Dios. Amén. Amén. Porque allí vendrá el milagro. Entonces, el tío que estaba allí con esa sanguaza que le salía de esa llaga, y llegó uno por detrás, se hicieron un complot, pero los que lo agarraron no eran creyentes.
le tapó los ojos y lo agarró, le dijo: Fidel, cállate. Y otro le quitó la tira de la pierna y le echaron el poco de carbón. Ese hombre ahí que se arrastraba allí. Pero cuando se levantó de allí, la llaga que tenía le estaba echando espuma, porque le estaba cicatrizando. A los 8 días ese hombre estaba sanado. Hermanos queridos, Dios, si dejó la ciencia humana, nosotros debemos de ir a la ciencia humana. Pero debemos de creerle a Dios, porque Dios es el Dios de la medicina. Amén. Y muchas veces hay gente religiosa que han dejado morir familiares por no llevarlo al médico, por no hacerle transfusión de sangre, por no querer, o que creen que se les va a meter un demonio si se hacen transfusión de sangre. No, Señor. Los demonios no pueden entrar en el cuerpo de los hijos de Dios. Amén. Y si entran, tienen que salir, porque los hijos de Dios son templo del Espíritu Santo. Vamos a aplaudir. Denle un aplauso al Señor. Sí. Gloria a Dios. Vamos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12. Gloria a Dios. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 al 12. Dice la palabra así: antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El 12 y el último dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Está viendo? Hemos recibido por medio de la gracia, por medio de su sangre que derramó, el Espíritu que viene a traer ¿qué? Sanidad, sabiduría, conocimiento, revelación, que viene a traer ¿qué? La liberación en nuestras vidas. ¿Por qué? Pero eso entra en nosotros cuando nosotros nos despojamos. Porque ¿sabe qué, hermanos queridos? El Señor en su palabra dice que Él vino a traer disecciones en la familia. ¿Y por qué disecciones en la familia? Porque hay hijos que no creen al Señor. Hay hijas que no le creen al Señor. Hay padres que no le creen al Señor. Entonces, esos que no le creen al Señor, tú no puedes tener un ataque contra ellos.
Tienes que orar a Dios para que Dios, por su misericordia, toque sus médulas y su mente y su corazón y haga una transformación en ellos. Ahora, ¿pero qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que hemos recibido lo bueno de Dios y por tal debemos de comportarnos cada persona como un ministro de Dios. Ejecutar lo que ha sido dado en nuestras vidas. Pues nosotros no nos debemos de comportar como del mundo, porque del mundo nos sacó el Señor. ¿Y para qué nos sacó del mundo? Nos sacó del mundo para glorificarse en nosotros. Nos sacó del mundo ¿para qué? Para que no vivamos en una aflicción, para que no vivamos en un tormento, para que no vivamos en una angustia, para que no vivamos en cautiverio, sino que vivamos libres. El Señor dice en su palabra que nos da fuerzas como las del búfalo. Nos compara como animal, pero un animal bien fuerte. Y después nos dice que nos levanta como las águilas a lo más alto, para que usted visualice quién es Dios en su vida y a dónde lo ha llevado Dios, para que lo glorifique cada momento de su vida. Amén. Amén, hermano. Vivir en las manos de Dios significa viva liberalmente para Dios, sin contaminación. Átale la boca al mundo de donde Dios lo sacó y habla de sus alas a Dios, para que Dios cada día se enamore de usted y usted de Dios, y haga una alianza usted y el Espíritu Santo, y Dios será glorificado en su vida. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice que la palabra, va a llegar un tiempo, la palabra se desaparecerá. Si usted ve en estos tiempos, por ordenar palabras que no concuerdan en la escritura, están haciendo escrituras nuevas, y cada diseño nuevo van quitando palabras. ¿De qué? Palabras del Espíritu, y van agregando palabras de hombres. Entonces, ¿por qué hoy en día el temor hacia Dios se pierde? Porque hay Biblias que no hablan del Espíritu Santo. Y si usted no anda lleno del Espíritu Santo, usted no puede tener temor de Dios. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, ahí en primera de Corintios 12 en adelante, es el que escudriña el corazón. Él sabe cuando el corazón de nosotros está contaminándose, y de allí nos quiere sacar Él. Por eso es que dice que Él no es hombre para arrepentirse, sino es espíritu para educar el hombre. Quiere decir que el hombre que se deja educar por el Espíritu Santo será un hombre prosperado en todas las áreas de su vida. Amén. Tendrá sabiduría en todas las áreas, porque Dios lo que busca es eso por medio de su Espíritu. Vamos a Lucas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. San Lucas capítulo 8. Aleluya. San Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 8. Gloria a Dios.
Amén. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Dice San Lucas capítulo 8, versículo 4 dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte, cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando esta cosa, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Hasta el 10. Sigue leyendo hasta el 10. Gloria a Dios, sigo. Y el 9. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Amén. Estoy lleno. El interesado de que nosotros seamos restituidos en el orden de Dios es el Espíritu de Dios. Pero nosotros debemos de tener la modalidad de esa legalidad que Dios nos dio a nosotros. Amén, hermano. Yo le estaba diciendo a los varones el sábado: si ustedes tienen una semana en Dios, 2 semanas en el Señor, pues ustedes tienen vicios, dejen el vicio para que Dios pueda ayudarlo a no continuar en el vicio. Porque Dios no viene, el único al que vino Dios con la mano abierta, porque así lo dice, fue el apóstol Pablo, que una mano cayó del cielo sobre su cabeza. No te duermas, que no es contigo. Y la mano de Dios lo derribó del caballo. ¿Pero por qué? Porque Saulo de Tarso había sido escogido por un ungido que se llamaba Esteban cuando él era un adolescente. Pero nosotros nos escogió Dios a diferentes edades. Amén. Porque el tiempo de Dios es el perfecto para él. Un hermano me dice: pastor, pero ¿por qué yo llegué tan viejo al Señor? Le digo: ¿cuántos años tienes tú? Me dice: yo tengo 50. Le digo: no, hombre, chico, yo te doy la edad a ti. Pero usted se ve muy joven. ¿Cuántos años tiene? Le digo: no te lo voy a decir. Entonces Dios viene a ayudarnos a nosotros, pero nosotros debemos de prestar o de dejar que Él nos ayude. ¿Cuál es el propósito de los pastores con las ovejas del Señor? Ayudarnos a crecer espiritual. Pero yo debo de poner mi parte.
solo espíritu. Por eso el Señor dice que debemos de orar unos por los otros. Porque si tu hermano prospera, la prosperidad tuya viene en camino. Porque se ha abierto tu corazón a orar por tu hermano. Se ha abierto tu corazón a decirle: Señor, bendice a Luis. Y la bendición viene sobre mí. Y aquí hay dos Luises. Muchas veces nosotros nos encerramos porque nos da pena. No le dé pena para hablarle al Señor. No le dé orgullo para hablarle a Dios. Quíteselo. Sea sincero con Dios. Lo que usted esté pasando, cuénteselo a Dios y cuénteselo a un ungido de Dios, sea mujer o sea hombre, para que le ayude. Amén. Porque, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dice a los discípulos, porque le dicen: Señor, enséñanos, muéstranos cómo conocer el Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Si me ves a mí, estás viendo al Padre. Pues, hermanos queridos, si nosotros somos familia, si nosotros somos hermanos, debemos de tratarnos como hermanos. Amén. Debemos de tratarnos como hermanos que somos. Aleluya. Por eso es que cuando yo estoy orando le digo al Señor: bendícelo para que me traigan. Claro. ¿Sabe qué le dijo Faraón a Moisés cuando le dijo: Moisés, yo he venido para que sueltes el pueblo del Señor? ¿Qué le dijo Faraón? ¿Quién es tu Dios que yo no lo conozco? Arrogante el tipo. ¿Y cuánto tiempo duró que no se muriera ahogado en su misma, ¿cómo se llama? En su misma arrogancia, en su misma riqueza, en su mismo ego que tenía? Por eso es que el Señor dice que el arrogante lo mira de lejos. Porque nosotros somos un linaje tan hermoso que Dios escogió. Porque usted cree que usted quería ser evangélico. No, porque yo tampoco lo quería. Pero le salió a Dios de su voluntad, hermanos queridos, hacernos a nosotros evangélicos. Y no evangélicos para que nos hagamos religiosos, evangélicos para que tratemos verdaderamente con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos convierta en amadores de Dios. Amén. Porque si nos convertimos en amadores de Dios, seremos amadores de nosotros mismos. Velaremos uno por otro. Porque le estaba diciendo a un sobrino hoy que hoy en día la juventud no se ama a ninguno, ni aman a sus padres, ni aman a nadie. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía espiritual. Entonces la iglesia del Señor tiene que levantarse contra ese demonio que se ha levantado. Usted ve a las personas mayores que van, bueno, hace tiempo que yo entré en metro y yo le digo, Dios mío, párate de ahí, porque si entra una persona mayor te va a decir: ese asiento es tuyo. Y estaba otro al lado, un joven, y se quedó sentado. Y vino un viejito con una mochila y le dijo: ¿te paras o te la pego? Sí, tuvo que pararse ahí mismo el muchacho. Le dije yo al hijo mío: ¿estás viendo? Antes usted podía y debería de andar con personas mayores porque le enseñaban. Hoy en día los mayores son los más amargados. ¿Por qué son los más amargados? Porque ha entrado una contaminación en la tierra. Y por eso muchos creyentes se ponen o se meten una amargura dentro de sí. Hermanos, nosotros debemos de comer esta palabra para que este pan
nos ensuavice nuestro espíritu y nos haga comunicarnos con el Padre que está en los cielos. Aleluya. Para que Él despierte en nosotros ese amor, esa pasión. Romanos 8, 27, 28, por favor. No debemos de cansarnos. 8, 27 y 28. No debemos de cansarnos. Ayuda al que usted pueda ayudar. Extiéndale la mano al que usted pueda extenderle la mano. Porque cuando usted le extiende la mano al que necesita, le está prestando a Dios. Claro. Le estoy diciendo que extiéndele la mano, pero no sinvergüence a las personas. Porque hay muchas personas que saben a la hora que usted pasa y se sientan a esperar que usted va a pasar y le va a dar una arepa. Por eso usted ve en la iglesia de Hermosa, cuando iba a ver el Juan, que estaba el que pedía allí, y dice que extendió su mano y le quedaron mirando. Y él le miró fijamente su cara. Y le agarraron sus manos y le dijeron: de lo que tenemos te damos, levántate de ahí y no sigas mendigando. Nosotros debemos de tener en nosotros autoridad para nosotros y para los demás. Amén, hermano. Pero si no tenemos la autoridad en nosotros, ¿cómo la tenemos los demás? Gritando, ¿no? Gritando, ¿no? Pilato le dice a Jesús: me han dado órdenes de matarte, meterte preso o hacer lo que quiera contigo. ¿Qué le dijo Jesús? Si te la da mi padre, zorra, me puedes tocar. Usted debe tener autoridad para usted y para el mundo, porque Dios delegó sobre nosotros autoridad. Amén. Y la autoridad no es porque yo tengo que andar con una cara de amargado, de una cara de cañón, no. La autoridad se lleva por dentro. Que cuando usted habla, no es la voz suya, esa es la voz del Espíritu Santo. Amén. Esa es la autoridad de nosotros los creyentes. ¿Amén? Sí, Señor. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 27 al 28, 27 al 28, amén. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra así, el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Está bien? A los que a su propósito son llamados. Usted tiene que entender que fue Dios que le llamó a usted. Y si Dios lo llamó a usted, usted no va a vivir en miseria, no va a vivir sin trabajo, no va a vivir sin casa, no va a vivir con un espíritu de soledad encima, de errante, de perturbación, nada. Amén. Porque Dios viene a la vida de nosotros de acuerdo a la voluntad nuestra, se hace la voluntad de Dios. Por eso es que en estos días yo estaba hablando del odre viejo, el odre nuevo, el hombre viejo y el hombre nuevo en el Espíritu. Amén. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama ¿a qué? Con su autoridad, pero con un amor. Pero dice, el que pone la mano en el arado, no mire. Porque si mira para atrás, lo agarra el que salió de ti.
En otras palabras, los demonios andan detrás de los cristianos. Y cuando el cristiano abre la puerta, viene uno, viene el otro y vienen 7 peores. Pero si yo ando conforme el propósito de Dios, esos individuos, mi cuerpo no van a entrar. Porque le tengo la boca atada. Amén. Los tengo amarrados. Quiere decir que el espíritu que te robaba antes de estar en el Señor no va a venir a robarte, no va a venir a hurtarte, no va a venir a matarte, porque el Señor le cose la boca. Pero nosotros debemos de creer y andar de acuerdo al propósito de Dios. Porque si no andamos en el propósito de Dios, porque eso debe de nacer de nosotros. Porque si no nace de nosotros entender que somos llamados para cosas diferentes, entonces vamos a ser la misma persona. Mire, Pablo de Tarso, cuando apedrearon a Esteban, dice que Pablo era un joven, y cuando vieron apedreando a Esteban, le colocaron la ropa en los pies a Pablo de Tarso, porque se quedó viendo que Esteban decía: veo los cielos abiertos y veo un trono y veo un hombre sentado. Esteban estaba viendo al Señor. Y por ver visto Pablo de Tarso esa visión, el Espíritu de Dios tuvo que venir sobre Pablo de Tarso para unirlo. Y quiere decir que cuando usted busque la presencia de Dios, el Espíritu vendrá con unción y poder a unirle a usted también, aleluya, y hacerlo diferente. Ahora, 1 Corintios 14, mire lo que dice, y con esto ministramos, sí, terminamos, creo, no sé que sea seguro, pero yo creo que sí. 1 Corintios 14. Gloria a Dios. 1 Corintios 14 del versículo 2 al 6. Amén. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 hasta el 6. Amén. Gloria a Dios. Seguimos o paramos. Amén. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra, el 2, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. El 6 y el último. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechara si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Amén. ¿Está viendo? Yo no puedo ir a hablarle a usted en lengua
y diciéndole que el Espíritu le está hablando. ¿Por qué ahorita tienen el don? El 4 es el don de profeta, muchos. El 4 dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza y edifica la iglesia. ¿Por qué es eso? Muchos han agarrado el don para profetizar, profetas. Pero ¿a quién edifican? A la iglesia. Si edificaran a la iglesia del Señor, no hubiera tantas distorsiones y tantas denominaciones, y al final es el mismo Dios que adoramos aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En China es el mismo Dios, en Alemania, Inglaterra, Europa, todos, porque es un solo Dios que creó los cielos. Cuando creó el hombre dijo, hagamos el hombre a nuestras semejanza, imagen. Pero muchos quieren ser mayor, pero no quieren ser servido. El que quiere ser grande, dice el Señor, conviértase en un servidor. Hágase pequeño para que Dios lo pueda prosperar. Pero no se envanezca. Amén. ¿Y por qué el apóstol Pablo es el que más habla del Espíritu? Porque fue el hombre que transformó el Espíritu Santo. Si usted habla en lengua, háblele. No detenga el hablar en lengua, porque el hablar en lengua va a edificar su vida espiritual. Los dones de lengua nos llevan a una transformación espiritual a nuestras vidas. Pero no hablemos la lengua porque haya alguien que esté al lado de nosotros y no nos caiga bien y comencemos a profetizarle cosas que Dios no está hablando, porque eso repercute en no buenas cosas a la persona. La torre de Babel, todos hablaban una sola lengua y decidieron hacer una torre, pero Dios no le da la gloria a hombre. La gloria de Dios nadie se la puede quitar. Por eso es que es mejor ser humilde que ser un Saúl, porque el que se convierte en Saúl se separa de Dios, tiene el manto cortado. ¿Sabe cuál es el manto que nosotros tenemos encima? El manto de la salvación. Ese manto de la salvación por su sangre, por su misericordia, ese está sobre nosotros. Si hablamos nosotros en lengua, busquemos los dones para edificar nuestras vidas. Porque cuando edificamos nuestras vidas, edificaremos a los demás. Los iremos edificando. Le estaba yo hablando a los jóvenes, a los hermanos ayer en el encuentro, y le estaba diciendo, yo recibí 14 dones de lengua hasta japonesa, asiática, unas lenguas. Pero yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo, pero no porque yo anhelaba, pero Él fue el que me metió. 15 días y noche yo no comía ni dormía. Muchos se preocupan por la comida. Cuando el Señor me metió a mí a vivir lo espiritual, yo tenía 2 hijos, tenía una esposa, y yo no sabía si ellos comían o no comían. Y el pastor Roque se estaba riendo porque el pastor Eusebio le decía a Roque y a Carlos, mira, no dejen de vigilar a ese hombre porque anda loco. Yo andaba viviendo en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es una locura. Amén, hermano. Cuando tú estás en el Espíritu, para el mundo es locura, pero para Dios es grande. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere con cada uno. Apláudele a Él. ¿Sabe por qué me mete el Espíritu
a mí 15 días. Porque yo, desde que llegué a los caminos del Señor, le dije, no quiero ser igual. Yo quiero ser transformado por el Espíritu. Yo quiero ver cómo crecen las manos, los pies. Yo quiero ver cómo se levanta el muerto, el paralítico. Porque ¿sabes qué, hermanos queridos? Jesse tuvo años con Eliseo. ¿Y dónde está la unción de Eliseo? Se quedó en Eliseo. Por eso cuando usted lee en